Colombia, 27 de noviembre de 2025. Hoy vamos a explorar el motor oculto de la administración pública. Veremos cómo se mueve el dinero del Estado, qué tecnología de punta está entrando al país y cómo se libran batallas legales por el control del subsuelo. Pero más allá de los casos individuales, vamos a buscar un patrón. Esa tensión constante entre la rigurosidad del procedimiento, que busca ser justo, y los resultados que a veces producen en el mundo real, que pueden ser, bueno, ambiguos. Empecemos por lo más fundamental, el dinero. Vemos varias adiciones presupuestarias para el 2025. Por ejemplo, se le asignó más recursos al Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y también a canales regionales de televisión como TV Andina y Telecafé. A primera vista, parece un simple ajuste de cuentas. Pero el detalle interesante está en el cómo. Es que estas entidades, como el Centro Dermatológico, son empresas sociales del Estado. Pero para el presupuesto se rigen como si fueran empresas industriales y comerciales del Estado. O sea que tienen más flexibilidad. Exacto. Mucha más agilidad que un ministerio. No están tan atadas a la burocracia central. Estas adiciones, firmadas por la directora general del presupuesto, Marta Hernández Arango, suelen ser para cubrir gastos imprevistos. Ajá. O para incorporar ingresos que no estaban en el plan original, como, digamos, donaciones o rendimientos financieros que generaron ellas mismas. Es el sistema dándoles un poco de oxígeno financiero a mitad de camino. Es fascinante ver a dónde va ese dinero, no solo a salarios o gastos de funcionamiento, sino a proyectos que requieren herramientas increíblemente específicas. Y eso nos lleva directamente a la segunda pila de información que tenemos, las resoluciones de aduanas, que son como leer el catálogo de compras de todo un país. Hay una serie de clasificaciones arancelarias firmadas por Héctor Arturo Garay Leal que describen con un detalle alucinante la maquinaria que está importando Colombia. Es que el nivel de detalle es la clave de todo el sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema completo de control de acceso para una red de transporte masivo. Y no dice simplemente torniquetes. Claro, describe barreras para peatones, para bicicletas y para personas con movilidad reducida. Y luego detalla el cerebro de la operación. 2 centros de control operacional, uno principal y otro de respaldo, trabajando en espejo. Y todo conectado por fibra óptica y protegido por una muralla de firewalls. Totalmente. Y las especificaciones son para un público muy especializado. Hablan de una capacidad de conmutación de 38,4 terabits por segundo y una tasa de reenvío de paquetes de 7200 Mbps. Eso suena a una velocidad absurda. Para que tengamos una idea, ¿qué significa eso en la práctica para la gente que va a usar ese sistema de transporte? Significa que el sistema puede procesar el pago de miles de personas por minuto, monitorear cientos de cámaras de seguridad en alta definición y gestionar toda la operación sin el más mínimo retraso. Es la diferencia entre un sistema fluido, que funciona en hora pico, y uno que colapsa y genera filas interminables. Esa cifra es, en esencia, una garantía de que el sistema no se va a ahogar con su propio éxito. La inversión se hace para evitar el caos futuro. Y hasta especifican 5.636 metros de cable de red categoría 6E resistente a roedores. Mi primera impresión al ver tanto detalle es que esto tiene que ser para evitar el contrabando o la evasión de impuestos, o hay algo más detrás de esta obsesión por los detalles. Esas son las razones principales, sin duda. Pero también hay un componente de estadística nacional. El gobierno quiere saber con precisión milimétrica qué tipo de tecnología está entrando al país. Ah, claro. Es una forma de inteligencia económica. Y además, sienta precedentes. La resolución determina que casi todos estos componentes son una unidad funcional. Esto significa que se tasan con un solo arancel, el 8428-90-90-90, en lugar de cobrar un impuesto por cada tuerca y cada cable. Y qué envidio. Así que al agruparlo todo como una unidad funcional, se simplifica el impuesto. Pero ¿quién pierde, quién gana con esa decisión? ¿El importador paga menos de lo que pagaría por las partes o es al revés? Generalmente beneficia al importador y al proyecto. Si tuvieran que pagar aranceles por separado por un servidor de alta gama, un software especializado y una barrera de metal, la suma podría ser mucho mayor. Al clasificarlo como un sistema de manipulación, se le da un tratamiento único que fomenta la importación de tecnología completa y no de partes sueltas.
El Estado, digamos, sacrifica un poco de recaudo en el corto plazo a cambio de tener una infraestructura más moderna. Y esta radiografía de la modernización no se limita al transporte. Vemos una máquina para deshuesar pechugas de aves, otra para la cría automatizada de pollos de engorde con sistemas de ventilación llamados pad cooling. ¿Qué es eso exactamente? Básicamente son paneles porosos por los que pasa agua para enfriar el aire por evaporación, como sentir la brisa del mar. Es una forma de aire acondicionado de bajo costo y alta eficiencia para mantener a miles de pollos en la temperatura exacta que necesitan para crecer de forma óptima. Es la industrialización del campo a un nivel de detalle increíble. Y sigue. Una máquina para formar ramos de flores con un sistema rotativo, Twister Box, que parece un ballet mecánico, y una planta para fabricar tubos de hielo. Aquí me llamó la atención una frase. La cosecha del hielo se hace con gas caliente. Suena totalmente contraintuitivo. ¿Cómo funciona eso? Parece una locura, ¿verdad? Pero es pura física. El hielo se forma en el exterior de unos tubos metálicos muy fríos. Para soltarlo, inyectan una pequeña cantidad de gas refrigerante caliente, el mismo del sistema, pero en otra fase, dentro de los tubos. El metal se expande mínimamente, una fracción de milímetro, y esa expansión es suficiente para que el hielo se desprenda y caiga por su propio peso. ¡Wow! Es un método increíblemente rápido y eficiente. Es brillante. Y finalmente, una planta de tratamiento de aguas residuales para la industria textil que usa tecnología MBBR. Se menciona que remueve contaminantes como la DBO y la DQO con más del 85% de eficiencia y, muy importante, generando pocos lodos. ¿Por qué es tan relevante lo de los lodos? Porque el lodo es el gran dolor de cabeza de las plantas de tratamiento. Es el residuo final, una masa semisólida que hay que transportar y disponer en un relleno sanitario. Y eso cuesta muchísimo dinero y tiene un gran impacto ambiental. Una tecnología que hace el mismo trabajo, generando menos lodo, es doblemente valiosa. Limpia el agua y reduce drásticamente los costos de operación y el problema de los residuos. Entiendo. Si damos un paso atrás, lo que esta montaña de papeles realmente nos muestra es el ADN de la economía del país en tiempo real. No son solo máquinas, es una estrategia de modernización contada a través de facturas de importación. De la precisión casi poética de la ingeniería, pasamos a un terreno mucho más conflictivo, las disputas por el subsuelo. Aquí es donde la aplicación rigurosa de la ley choca de frente con la realidad en el terreno. Nos sumergimos en las resoluciones de la Agencia Nacional de Minería. Y para navegar este mundo hay que entender un concepto clave, el amparo administrativo. Es un mecanismo de emergencia. ¿Ok? Si tienes un título minero y alguien se mete en tu área a explotar ilegalmente, le pides al Estado que lo saque. La autoridad va al sitio y verifica 3 cosas muy simples. Ajá. Que tú tengas el título, que el otro no lo tenga y que la perturbación esté ocurriendo dentro de tus coordenadas. Si todo encaja, ordenan el desalojo. Y tenemos el caso perfecto, el del libro de texto, en el contrato de concesión GFO 081. El titular denunció una perturbación y la agencia fue a verificar. Encontraron 10 bocaminas ilegales. La resolución es de una precisión quirúrgica. Incluye la lista de las 10 bocaminas con sus coordenadas exactas georreferenciadas. La conclusión es contundente. Existe una perturbación y se concede el amparo. Aquí el procedimiento funcionó como un reloj suizo. Exacto. Es el sistema en su máxima expresión de eficiencia. Hechos claros, reglas claras, resultado claro. Pero el problema es que la realidad rara vez es tan ordenada. Claro. Y eso nos lleva al caso del contrato 176060, que es todo lo contrario. Aquí el titular minero denuncia que la Gobernación del Meta y la Autoridad Ambiental Cormac-Arena entraron a su concesión sin permiso, sacaron material de arrastre y construyeron un jarillón, un dique de contención para el río. Es una acusación grave. Entidades públicas perturbando un título privado. Pero mira lo que pasa. Cuando la agencia minera finalmente hace la visita técnica para verificar los hechos, la obra ya está terminada. Ah, no hay ni máquinas ni obreros, solo el jarillón, ahí, puesto. Entonces la resolución llegó a una conclusión que parece, bueno, de otro mundo. Cito textualmente. No se logró constatar si existe o no perturbación. Un momento.
¿Cómo que no se logró constatar? El jarillón está ahí. Es una estructura de concreto y tierra de varios metros. Es la prueba física de que hubo una ocupación y una extracción de material. ¿Cómo puede el procedimiento llevar a una conclusión tan divorciada de la realidad física? Porque el procedimiento está diseñado para pillar al perturbador con las manos en la masa. El funcionario tiene que ver la maquinaria operando, la extracción activa. Como llegó tarde, cuando la perturbación activa ya había cesado, el sistema se declara incapaz de actuar. El resultado del procedimiento es que legalmente la perturbación no pudo ser probada. Aunque la consecuencia de esa perturbación... El dique sea perfectamente visible para cualquiera. Exacto. Aquí es donde la rigidez del proceso protege al infractor y deja al titular en un limbo absoluto. Es el ejemplo perfecto de esa tensión de la que hablábamos. El proceso, diseñado para dar certezas, termina produciendo un absurdo. Ahora, hay otro universo de conflictos que nacen no de una invasión, sino de un evento natural, la muerte del titular de una concesión. ¿Qué pasa con la mina? Se abre un proceso llamado subrogación de derechos por muerte. La ley les da a los herederos un plazo, usualmente 2 años, para reclamar el título. Pero no es automático. Tienen que probar que son los herederos legales, con los documentos de la sucesión, demostrar que el contrato está al día en el pago de regalías, y muy importante, que ellos mismos tienen la capacidad legal para ser titulares mineros. Y los expedientes muestran que es un camino lleno de trampas burocráticas. Vemos el caso de los herederos del señor José Aundío Moncada García. Inician el trámite, pero la agencia les pide completar la información. Les dan un mes de plazo para responder. Pasa el mes, no hay respuesta, y la consecuencia es drástica. Desistimiento tácito. Es el lenguaje de la administración para decir, usted no respondió a tiempo, así que asumimos que ya no le interesa. El expediente se archiva y los herederos pierden su derecho, no por el fondo del asunto, sino por no cumplir un plazo. Me imagino a los herederos recibiendo esa carta. A veces, la burocracia no parece tener en cuenta que la gente puede estar lidiando con un duelo, además de con un contrato minero. Totalmente. Y es un choque de 2 mundos. El mundo del derecho administrativo, que funciona con plazos y formalidades impersonales, y el mundo humano, que es caótico y emocional. En estos expedientes casi siempre gana el primero. Y a veces, pues, los herederos simplemente no quieren seguir. En el caso del señor Esteban Colmenares Rincón, sus hijos le informan directamente a la agencia que no tienen intención de continuar con el contrato. Ajá. Un contrato que además ya venía con problemas, porque el padre había pedido una prórroga fuera del plazo legal. Así que el título muere con su titular, por una combinación de un error previo y la decisión de los herederos. Pero el requisito más complejo parece ser el de la capacidad legal. Vimos un caso que lo ilustra a la perfección, el de la empresa Dacasa Minerales S.A.S. Este caso es fascinante. Una empresa intenta recibir la cesión de un título minero, pero la agencia se la niega. La razón es increíblemente específica. A ver. Al momento de solicitar la cesión, en el objeto social de la empresa, registrado en la Cámara de Comercio, no figuraban explícitamente las palabras exploración y explotación de minerales, como lo exige el artículo 17 del Código de Minas. Pero la empresa, al ser notificada, corre a la Cámara de Comercio, modifica sus estatutos para incluir las palabras mágicas y apela a la decisión diciendo, listo, ya lo arreglé. Pero la respuesta de la autoridad es un no rotundo. ¿Por qué? Si ya cumplían el requisito. Porque en el derecho administrativo el tiempo es todo. La autoridad minera sostiene que la capacidad legal debía existir en el momento exacto en que se presentó la solicitud, no después. Claro, el hecho de que lo corrigieran más tarde no sanea el vicio original. Es una visión muy estricta que dice que los requisitos no son subsanables con el tiempo. O los cumples cuando se te piden o la oportunidad se pierde para siempre. Es otro ejemplo de cómo la formalidad del proceso puede ser un obstáculo que parece insalvable. Totalmente. Y esa misma lógica aplica en otro caso, donde se rechaza una solicitud para un área de reserva especial, porque una de las empresas solicitantes, Industry Group and Enterprise Tapyaker SAS, estaba en proceso de liquidación. Exacto. Una empresa en liquidación tiene su capacidad jurídica recortada, solo puede realizar actos para cerrar el negocio, pagar deudas, vender activos, no puede embarcarse en una nueva aventura minera. Por lo tanto,
En el momento de la solicitud, no tenía la capacidad legal completa para ser beneficiaria de un área de reserva. Una vez más, el estado legal de la compañía en ese preciso instante selló el destino de toda la solicitud. Al final, al conectar los puntos entre un presupuesto, un cable resistente a roedores y una empresa en liquidación, emerge un patrón muy claro. La primacía absoluta del procedimiento. Cada resolución, cada decreto, es un ejercicio de aplicación rigurosa de la norma, del plazo, del requisito formal. El sistema está construido sobre la idea de que si el proceso es perfecto, el resultado será justo. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Se crea todo este sistema de reglas para que las cosas sean justas y legales, pero a veces parece que el sistema se enreda en sí mismo, como en el caso del jarillón, que ahí está, pero legalmente no se pudo constatar la perturbación. La pregunta que queda flotando es, ¿en qué punto tantas reglas, en vez de ayudar, se convierten en un laberinto que impide solucionar los problemas de verdad?